Ale, Oni va. Pero que tengo que hacer algo aquí importante con el recording. Porque en la última sesión se me borró, les cuento. Lo cual me dio una ira santa. Pero bueno. Fue lamentable, porque realmente fue una sesión fantástica. Estuvo muy buena, sí. Muy buena. Pero yo voy a tratar, todavía estoy en plan de recuperarla, así que tranquilo. Ahí vamos. Bueno, entonces tengo varias preguntas para empezar. Yo creo que todos recibieron los documentos de Stenhouse, que me parecen muy relevantes porque ese es como el ancestro de toda la historia que vino después. Sí. Y creo que vale la pena una conversada sobre eso. Y lo otro que mi pregunta es, y esa ha sido mi pregunta eterna, es ¿por qué se asume esta historia del maestro investigador en algunos países y en otros no? En algunas culturas y en otras no. Y yo estuve mirando ese mono y en realidad parecería que no en el caso inglés, que es otra historia, pero también en el caso inglés un poco, los maestros de escuela, la visión que tiene la sociedad sobre los maestros de escuela no es la mejor del mundo, digamos. O sea, no son unos tipos considerados con estatuto social, con una cantidad de cosas. Entonces parecería que este cuento de ponerlos como nombrarlos como investigadores le da un estatuto distinto, más importante que el maestro común y corriente de sala de clase. Porque tiene que ver con una cosa cultural en realidad, que es la visión que las sociedades construyen sobre los maestros de escuela. Entonces, porque más allá de lo que es el trabajo colaborativo, que es algo que yo creo que tradicionalmente, formal o informalmente, se da siempre en la escuela, porque hay maestros que comentan entre ellos lo que hacen, cómo lo hacen, tratan de trabajar juntos, etcétera, etcétera, sin necesidad de reglas, ni reglamentos, ni regulaciones, ¿sí? Hay en otros lados donde eso no pasa y hay que gatillarlo y es bastante compleja la situación. Pero el tema también tiene que ver con la imagen de lo que es ser maestro y el rol que tienen en la sociedad los maestros. Y eso para mí es un tema bien relevante. Porque la idea de Stenhouse a mí me llamó mucho la atención leyendo un trabajo que me parece genial, que es su lección inaugural, que se llama La investigación como una base para la enseñanza. Que es como su lección inaugural en East Anglia, cuando él empieza hablando y compara, no compara, pero cuando uno lee, te das cuenta que cuando él habla que uno tiene como maestro obligación de enseñarle a sus alumnos cómo piensa la investigación y demás, está hablando de un profesor universitario. Después empieza a bajarse a la escuela. Y a la escuela secundaria, porque él se hace la pregunta, o sea, ¿qué significa entonces, o qué podría significar entonces la investigación del maestro en la escuela secundaria y en la escuela primaria? Entonces, eso yo creo que es un tema no menor en las conversaciones que se han tenido, sobre todo mi vínculo con esta historia es muy colombiana, porque tiene que ver con mis vínculos con Eloísa Vasco, de quien fuimos súper compinches. Pero compinches, además vivíamos a 2 cuadras, así que nos veíamos duro y parejo por las noches a tomar aguardiente. Entonces, el tema y a conversar sobre estas cosas. Entonces, ella se enganchó con esta historia porque estaba muy preocupada por los maestros. Entonces, a mí me pareció interesante, pero yo no compartía mucho su idea de que se llamaran, ¿qué se entendía por investigación? Que es mi pregunta, además. Yo le mandé este papel que escribí en el año 98 para un curso que hice justamente en la pedagógica, porque a mí me preocupa mucho qué se está entendiendo por investigación cuando se habla del maestro investigador. Entonces, ese es el espacio de la conversación que a mí me parece más importante. O sea, porque a lo mejor yo estoy súper deformada y para mí la investigación es el proceso natural, comillas, comillas, cultural
¿sí?, históricamente desarrollado de producir conocimiento científico. Y no estoy hablando de las metodologías, estoy hablando de los procesos, porque las metodologías pueden ser infinitas en todas las disciplinas, ¿sí? Los procedimientos que se siguen son infinitos. Pero que sí implica siempre una especie de proceso de validación, de discusión, de ponerse de acuerdo si ese concepto y los elementos que constituyen su significado tienen un acuerdo o no tienen un acuerdo. O sea, entonces yo creo que eso para mí es como la investigación, y puede ser que sean mis propias deformaciones. Y creo que el maestro en la escuela lo que hace es, y como lo hemos hecho muchos también, es preguntarse de cómo puede transformar lo que está haciendo para que las vainas funcionen. ¿Sí? Porque a lo mejor uno aprendió le enseñaron a enseñar de una manera y cuando llega a la escuelita del barrio X, eso que le enseñaron a enseñar no funciona, pero ni amarrado con cintas de plata. ¿Sí? Entonces empieza a preguntarse cómo puede transformar eso que está haciendo en la realidad que donde le toca enseñar. Y entonces para mí esa es una pregunta que no produce categorías científicas, por decirlo de una manera, sino produce cambios en las prácticas, que son muy poderosos. Entonces yo creo que hay ahí unas asociaciones de palabras que a mí me producen cierto conflicto, ¿sí? Y como yo ya les dije una vez, y se los vuelvo a decir brevemente, o sea, yo aprendí en la Escuela de Trabajo Social de la Católica, donde enseñaba a hacer etnografía, que ese proceso de transformación, que es una parte fundamental de la formación de los trabajadores sociales, se llama intervención. Y ellos le llaman intervención social. Y es la marca de su profesión, de su oficio, intervención social. Entonces, para ellos era clarísimo que hacer investigación etnográfica no era hacer intervención social. Que la intervención social seguía otros caminos. Que la intervención social tenía que ver con las preguntas, con unos procesos de diagnóstico maravillosos de las comunidades donde trabajaban, que hacían, de ver cuáles eran las necesidades de la comunidad, de dónde se podían meter ellos, o sea, había toda una cantidad, y en los territorios más disímiles, ¿sí? Porque podía ser la cárcel central de Santiago como La Pintana, que es un barrio pobre y marginal de Santiago, y era mucho más marginal en esa época cuando yo estaba en la universidad, o la gente que estaba en las zonas rurales, o una alumna, la Cristina Yanquileo, que creo que es parienta tuya, ¿sí? que se dedicó a las mujeres mapuches, o sea, entonces tenían un territorio maravilloso de trabajo, pero era trabajo de intervención, claramente de intervención. Entonces cuando yo pensé, claro, pero eso es lo mismo que nosotros hacíamos en la escuela, ¿no? Intervención para ver, o sea, las discusiones que teníamos para ver cómo organizábamos las reuniones de padres cuando había conflictos sociales pesados afuera de la escuela. No era un tema menor el que nos tocaba en ese cuento, ¿sí? Entonces, esas preguntas para mí siguen dando vuelta porque sigue habiendo todo este rollo del maestro investigador. Entonces, yo lo quiero escuchar a ustedes porque ustedes son los que, sobre todo los colombianos, que son los que están metidos en ese baile, pero duro y parejo en el cuento. ¿Qué dice Cubillos o Jorge Negro? ¿Qué piensas tú? Pues a mí me parece que digamos, este término del maestro investigador pone a rodar como la necesidad de darle salida a digamos, a una diversidad de entendidos que cruzan como todo esto que llamamos educación. Entonces, yo venía haciendo como una listica. Primero, por ejemplo, la educación no se reduce a la escuela, ocurre en muchos otros espacios. Segundo,
lo que llamaríamos educación en la escuela no es solamente la enseñanza. En la escuela ocurren muchas prácticas educativas. Entre las que ocurre la enseñanza. De acuerdo. En ese sentido, ese concepto de educación no como discurso, sino como práctica, o sea, lo que el maestro hace, lo que los maestros hacen, se convierte como en el objeto, no me gusta la palabra objeto, pero se convierte como en esa realidad ontológica que es objeto de reflexión del maestro Claro. en función de esa transformación que pasa en el aula, pero que pasa también en espacios por fuera del aula, ¿cierto? En ese sentido, uno se pregunta, bueno, cuando el maestro reflexiona sobre esas prácticas que produce, entonces me acordé mucho de hicimos unos talleres con Carlos Eduardo Vasco hace muchísimos años sobre la producción de conocimiento en las prácticas de educación popular. Y él digamos, en las discusiones armamos ahí una metáfora de mirar un continuo, como un continuum entre saber y conocimiento, en el que el punto de partida es los saberes que se ponen en juego en esas prácticas, que a veces son explícitos, pero otras veces son implícitos. Implícitos. ¿Sí? Pero cuando decíamos esos saberes es porque ocurre reconocimiento de esas prácticas y porque se leen los significados y los sentidos de esas prácticas y que en tanto esa reflexión se va haciendo sistemática, continua y va involucrando, digamos, va involucrando categorías teóricas, discursos, otros saberes disciplinares, etcétera, etcétera, digamos, enriquece esa mirada del maestro y se coloca en función de producir conocimiento de esas realidades que son objeto de reflexión. Y que ese conocimiento que se produce producto de la reflexión sistemática, que se hace a través de la investigación o que se hace a través de la reflexión sobre esas prácticas, decíamos, bueno, pero eso que produce el maestro es pedagogía. No. Espere, un momentico. Ahí metió el dedo en el ventilador. Siga. No. Nosotros decíamos, sí, eso es saber pedagógico. Eso es otra cosa. No, bueno, entiendo por... No es pedagogía, es saber pedagógico, es otra cosa. Saber pedagógico. En tanto, es un saber que le ayuda al maestro a reconocer lo que hace, a interpretar lo que hace, o sea, a darle significado a lo que hace y sobre todo un saber que puede reorientar lo que hace. Claro, es lo mismo que los médicos, Jorge. Es más o menos lo mismo que pero digamos, lo que yo digo es lo que decíamos y uno dice es, y en ese campo, por ejemplo, en ese espectro cabe la sistematización de experiencias. Claro, por supuesto. Como un modo de investigación. Entonces decíamos, lo que pasa es que también tenemos que darle un sentido plural a eso que entendemos por investigación y lo que hemos aprendido en la universidad por investigación, fundamentalmente investigación científica. O sea, hay otros modos, otras formas, otras alternativas. ¿Por qué se llama investigación entonces? ¿No se puede llamar de otra manera? Eso más bien es una indagación, porque esos son mis problemas. Estamos usando inquiry, claro. Exactamente. El inquiry es indagación en castellano, más o menos, ¿sí? Es un poco más profundo y complejo el inquiry que la indagación en castellano. Entonces, el término es que mi problema es que le estamos poniendo nombre, un nombre que ya tiene un significado, una historicidad, etcétera, etcétera, que tiene una genealogía y una historia bastante complicada también, ¿ya?
y a otra cosa que no es lo mismo. Entonces, si no es lo mismo, pongámosle otro nombre, ¿no? Porque ese es mi problema siempre. Ese fue mi discusión entonces, con Carlos y Eloísa pero también. Sí, dejemos hablar a Lucho, dale. cortito, es que entonces habría que definir qué es eso de no, no es lo mismo. O sea, De ¿qué no es es la lo pedagogía? mismo. Claro, o sea, pero refiere a un fenómeno que tiene una cualidad distinta. O sea, desde el A ver, punto de vista de las ciencias sociales, la pedagogía es un tipo de interacción social, por decirlo de alguna forma. Yo no, podría tomar toda la tradición de la sociología para decir, bueno, yo estudio las interacciones sociales. sí, claro. ¿Ya? ¿Sí? La sociología es clarísima en eso, sabe lo que estudia. Claro, ya. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿de qué va nuestro objeto? Es que ese es el tema fundamental. Esas son las discusiones. Ayer estuve hasta la hora del moco peleándome con Juan Felipe Garcés y con Andrés Clau sobre el tema, ¿sí? Porque resulta que, y además discutiendo sobre cosas que para mí son súper poderosas, yo siempre encontré que el aporte de verdad que hizo el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica es el concepto de saber pedagógico. Y para mí ese es el concepto, ¿sí? Es muy importante. Porque ese concepto le da identidad al oficio de los maestros. Es como el saber médico, ¿sí? ¿Por qué no se entiende que los médicos lo que publican es sus prácticas? Cuando tú ves un tratado de pedagogía, el médico no te dice que está haciendo investigación. El médico, los grupos de médicos que trabajan juntos, que publican juntos, que todo el cuento juntos, eso publican prácticas. Yo he visto esos tratados de pedagogía en mi casa, ¿no? ¿Sí? Y los tratados de traumatología y los de psiquiatría y toda la carreta. Cuando los médicos hacen investigación, se van para otro lado. Y hay países donde existen las instituciones de investigación médica, como el INSERM francés. ¿Sí? Es un instituto de recherche medical. Entonces, ahí están todos. Pero lo que publican como tratado no es lo que hacen en el INSERM, es lo que hacen en la Facultad de Medicina y en el hospital fundamentalmente. Eso, claro, pero eso es lo que también se conocería como investigación clínica, que es la que hace un tipo de psicología, hace lo mismo que tú estás diciendo. El trabajador social por ahí también hace un poquito lo mismo en algunas tradiciones, que es justamente de lo que te pasa en la práctica, tú tomas nota, aprendes, reflexionas, no sé qué, conectas con distintos elementos y reportas a tu comunidad lo que has venido un poquito aprendiendo del fenómeno que estás estudiando. Claro, pero eso, o sea, los médicos cada vez menos se llama, porque yo hablé con mi hija la otra vez, no, me dijo mamá, la investigación clínica es un concepto que nosotros ya no usamos más. ¿Ya? Porque distorsionaba justamente lo que ellos mismos hacen. O sea, como María dice, María, yo no hago investigación sobre el cáncer, mamá. Yo lo que hago es, mi práctica médica es curar el cáncer. Sí. Entonces, cuando nos juntamos en el Congreso de Mastología, que es lo que hace María, que es cáncer de senos, ¿sí? Lo que discutimos son técnicas, formatos, modos de reconstitución, o sea, toda una cantidad de vainas. Y eso no se llama investigación, mamá, eso es nuestra práctica cotidiana. Pero que produce conocimiento. Produce saber. Saber, sí. Porque viene de la práctica. Es que para mí esa es una relación fundamental. Está bien, de acuerdo. De acuerdo. El saber se solo dos cositas. Yo voy a establecer una distinción que para mí es fundamental. Sí. El saber se produce, ¿sí?, en la relación práctica-reflexión. Sí. Y la investigación se produce en la relación teoría-realidad. De acuerdo. ¿Ya? Porque tú tenés un cuerpo teórico del cual te emergen preguntas y tenés que zambullirte al otro lado, o la realidad te hace preguntas que te llevan a zambullirte al cuerpo teórico para hacer más preguntas.
Y eso es, así se produce investigación. Y el otro concepto que es de una fortaleza infinita es ese concepto de saber, Jorge. Ese concepto de saber que le pusimos, que Olga Lucía le puso de adjetivo pedagógico, pero el concepto poderoso es el de saber. De saber. Porque es otra cosa distinta a la producción de conocimiento. Yo sé que Jorge quiere hablar, pero solamente para instalar otra área posible. Es que el campo artístico también opera en esa lógica, entonces. ¡Claro! ¡Por supuesto! Las artes escénicas, en fin, en general el arte tiene mucho de esto que tú estás diciendo. Absolutamente lo mismo. Ya, ok. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, Jorge, es la sí, relación que hay entre el historiador y el crítico, entre el escritor y el crítico literario. Es que esos para mí son ejemplos impresionantes. ¿Sí? Porque cuando el escritor conversa y discute sobre cómo escribe, lo que cuenta es su saber. Por ejemplo, cuando un físico o un químico o un matemático o un biólogo cuentan cómo hacen investigación, lo que están dando cuenta es de su saber. Cuando dan los resultados de sus investigaciones, ese es otro cuento porque es una cuestión disciplinaria, se meten en su disciplina, pero cuando cuentan los procedimientos, y basta ver cómo se forman. Un tipo que hace investigación en física, química y matemática aprende a hacer eso a la pata de uno que sabe más. Igual que los médicos, igual que nosotros los maestros. Y ese es el conflicto que parece que no está claro. Y el concepto de saber es esencial, porque gira completamente la discusión sobre los oficios y las profesiones. Sí. Y les dan un estatuto real, porque producen saber. Y ese es el gran argumento para mí. Jorge tiene hace horas levantada la mano. Es que yo creo que el concepto mismo de investigación ha cambiado. O sea, por ejemplo, que es un poco con lo que en los procesos de sistematización de experiencias educativas y de innovación uno se ha venido encontrando, digamos, en el trabajo ya con maestros, con grupos de maestros, es la interacción que ocurre, ese diálogo que ocurre entre esos saberes que van haciéndose explícitos en tanto ocurre el proceso de indagación y la interacción que ocurre con categorías teóricas, o sea, con teorías, por ejemplo, un proceso, a ver si me acuerdo de prácticas de enseñanza de sexualidad con jóvenes y una sistematización que hicimos. Necesariamente en ese proceso como de reconstruir esas experiencias, de ir dando cuenta de esas experiencias, hacía surgir la necesidad de de discutir entre esos saberes, entre esos imaginarios de la sexualidad con teorías sobre sexualidad, o sea, con categorías sobre la sexualidad. Sí. Entonces lo que uno veía ahí es que ese saber trascendía las fronteras de eso que llamaríamos indagación. Por eso a mí me parecía, espérate un momentico, me parece importante ese continuum que proponía Carlos Eduardo Vasco entre saber y conocimiento, y que todo dependía de hasta dónde quería llegar uno como maestro investigador o como investigador que está apoyando esos procesos de reflexión de esos y esas maestras en ese espacio, en esa temporalidad. Entonces, lo que pasa es que yo sí creo que el concepto de investigación mismo también se ha transformado, ¿cierto?
y de entender a mi manera de ver que eso que llamamos investigación, ¿cierto? Tiene diversas formas de hacerse, diversas modalidades de hacerse. Porque si uno se pone a mirar, Araceli, por ejemplo, los procesos de sistematización de experiencias, eso trasciende más allá de una indagación. Pero es que la sistematización de experiencias es distinto a la producción de saber. Porque la sistematización de experiencias primero parte de una pregunta de investigación. Primera cuestión. Y lo que es la sistematización de experiencias es el proceso o los procedimientos por los cuales se hace la investigación. Y llegan a construir categorías desde el proceso de sistematización de experiencias, porque tienen una pregunta de investigación. Tienen un por qué, no un cómo. En cambio, el proceso de producción de saber responde a un cómo. Que eso es la parte interesante. Sí, porque además hay una cosa que es muy relevante. Hay una cuestión que para producir saber, un maestro tiene que tener un oficio y tiene que tener una buena formación teórica. Porque es lo que va a hacer en esa producción de saber. Va a traer de la mano una cantidad de conceptos de distintas disciplinas, no de una. Primera cosa. Sí, sí. Entonces, las va a revolver, porque en la realidad se revuelven todas, porque los nenes que tiene delante revuelven todas, ¿sí? Entonces, al revolverlas y pasar al escrito de eso que hizo, ¿sí? Esos conceptos que vienen de las disciplinas se resignifican. Porque están mirados desde esa relación entre reflexión y práctica. Y entonces el revuelto de esos conceptos que pueden venir y que él aprendió en sociología, en antropología, en biología y en un montón de lugares, ¿sí? Se revuelven. Porque lo que está haciendo, enseñando, como tú dijiste, educación sexual, o está enseñando el Niágara, ahí entran una cantidad de vainas, que son conceptos que uno los usa incluso muchas veces inconscientemente, porque están adentro, o sea, vinieron en el proceso de formación, en el proceso de aculturación que uno tuvo, y todos esos cuentos están ahí. Entonces, eso es la maravilla de que se recambia. Por orden de aparición, Juanjo Cubillos tiene la palabra, después Luis, después la Tere. Ya. Bueno, a ver, pues yo voy a ver como desde tres perspectivas, a ver. Una, del documento que Araceli me facilitó, pues porque realmente yo en inglés leo apenas mi nombre, los demás documentos no los leí. El que me facilitó Jorge de Stenhouse en español, lo leí y me pareció importantísimo como lo que planteó Araceli en el documento, que a mí me da unas pistas interesantes sobre la relación entre innovación, investigación e implementación. Y ahí me puso a pensar algunas cosas que ahora les voy a decir. La otra es la relación entre conocimiento y saber, y explícitamente lo referido a saber. Es un primer asunto. El otro es el que tiene que ver un poco con las huellas de mi formación en el campo de las ciencias naturales, a propósito de la licenciatura y el énfasis que en la universidad hicieron en las áreas disciplinares más que en las áreas pedagógicas cuando me formaron como maestro. Y el tercero es el que tiene que ver con ya lo que nos corresponde hacer en las escuelas normales a propósito de ese componente de la investigación para la formación inicial de maestros. Entonces, a ver, cuando nosotros nos acercamos al proceso de expedición pedagógica nacional, lo hicimos fundamentalmente, yo creo que Jorge estabas ahí también en ese cuento, de reconocer las diversas formas de ser maestro, de hacer escuela y de construir comunidad educativa, desde una concepción de que realmente el maestro es un sujeto que entendimos es portador de saber, pero que a la vez pues tiene potencia para constituirse en productor de saber. No lo miramos como portador de conocimiento, sino fundamentalmente como portador de saber, y en ese sentido lo cogíamos desde la perspectiva tal vez del planteamiento de Olga Lucía, de portador de saber pedagógico. Una cuestión que entendimos es cómo hacer para que de esa constitución de portador de saber, que es lo que caracteriza a todos los maestros,
se pudiera posibilitar o reconocer, o se reconoció, de que hay maestros que producen saber, y que esos maestros que producen saber están dados por 3 elementos que encontrábamos en la expedición pedagógica a nivel de las regiones. Una, siempre se están formulando preguntas, y esas preguntas le permiten reflexionar su práctica, le permiten mirar su práctica. Esa práctica se la permiten mirar desde una perspectiva contextualizada al escenario institucional que están haciendo, a la política educativa que se está moviendo y a las apuestas que él como maestro está haciendo, pero también en un asunto que es fundamentalmente de trabajo en equipo. Es decir, son redes, son colectivos, son grupos de maestros que están acompañándose en esas apuestas de preguntas, y por consiguiente hay un elemento que es clave, y es la presencia de la escritura. Es decir, cuando el maestro se reconoce como portador de saber, es porque la escritura es un elemento clave, es un asunto clave que posibilita que lo reflexionado sobre el hacer se constituya y se deje escrito y se publique o se comparta en eventos de encuentros de colectivos o encuentros de redes o encuentros de lo que sea. Ese es un asunto que nos pareció importante en la expedición pedagógica, y con eso le podemos decir al país que los maestros en Colombia sí producen saber. Sí producen saber, porque la mirada siempre al maestro es que el maestro es un reproductor, que es un transmisor, que lo que transmite y reproduce pues es de menos calidad, que incluso lo hacen los profesionales, y que por esa razón a la educación hay que hacer que lleguen profesionales, porque los que forman las normales y los que forman las facultades de educación pues realmente son maestros que caen en la categoría de la nominación un poco perversa de maestros tradicionalistas. Es básicamente eso. Entonces creo que la expedición nos hizo ver al maestro como portador, pero también como productor de saber. Ese es un asunto. Y el texto que hace llegar a Araceli desde el planteamiento de Foucault, a mí me da entusiasmo de seguir pensando al maestro como sujeto de saber, sujeto portador de saber y productor de saber. Bueno, segundo, cuando yo me acerco al campo de la educación desde mi formación de licenciatura, vengo con una comprensión de qué es investigación, que viene del paradigma de las ciencias naturales, pues porque para poderme graduar, pues tocó hacer un trabajo de investigación desde el campo de la botánica y de la extracción de materiales para poder curar asuntos que en la universidad se estaban moviendo, y ahí pues desde ese paradigma yo llegué a la escuela. Y pensé que ese paradigma de la investigación era con el que yo tenía que trabajar en la escuela, pues porque había que no perder de vista esa investigación. Pero qué maravilla cuando me encuentro con el trabajo pedagógico que estábamos haciendo en educación popular, y que después lo movimos en educación formal y que nos dio pistas para constituir el grupo pedagógico de la región de Ubaté, que ese paradigma de investigación que venía de las ciencias naturales era un paradigma que a la escuela y a los maestros no les cabía, ni podíamos meterlos en eso, y que corriéramos mucho riesgo de que los maestros se metieran en eso, pues porque el maestro se mueve y la escuela se mueve en otra lógica, y tal vez es la lógica que estoy planteando de lo que encontramos en la expedición pedagógica, y es en la lógica de portador y de productor de saber. Entonces creo que hay una cuestión que a mí me ha tocado entender, y a la escuela normal le ha tocado entender, y es que el concepto de investigación desde el paradigma empírico analítico es un concepto que se ha forzado a la escuela incluso para que lo siga haciendo, independientemente de otros paradigmas como el hermenéutico o como el crítico, por ejemplo, ¿sí? En el campo de la investigación. Bueno, para las escuelas normales, recuerdo mucho que cuando estábamos en el proceso de reestructuración de las escuelas normales, una de las cuestiones que más se hacía énfasis, y tal vez desde lo que la comisión de sabios entregó en la presidencia del presidente Gaviria, de las recomendaciones para consolidar formación de capital investigativo en el país, y es que había que arrancar desde la infancia a generar actitud investigativa. Y creo que en ese sentido hay algo que aún se mantiene en el país, que es el proyecto o el programa Ondas, donde el programa Ondas posibilita que un maestro, acompañando a grupos de niños que tienen preguntas, se vayan moviendo para resolver esas preguntas desde perspectivas investigativas o de metodologías o de formas en donde los niños pueden comprender sus realidades a través de las preguntas que ellos han hecho a sus contextos en diferentes ámbitos, en ámbitos sociales, en ámbitos humanos, en ámbitos naturales, en ámbitos ambientales, en diferentes campos, ¿verdad? Es un asunto. Y por eso en las escuelas normales ese programa de Ondas se ha constituido en un elemento clave para formar actitud de conocimiento, diríamos, en esa perspectiva, o actitud, probablemente actitud de saber. ¿Cómo saber?
lo que aún no sabemos, cómo comprender lo que aún no comprendemos. Pero de otro lado, la investigación se ha constituido en una cuestión que a mi manera de ver puede caer en la perversidad, y es que la investigación se ha constituido fundamentalmente para dar crédito o para acreditar. Entonces, ¿en qué consiste eso de dar crédito o acreditar? Y es en que entre más tenga usted referenciados proyectos de investigación, entre más tenga usted referenciado que en Colciencias está registrado, entre más tenga usted referenciado que ha hecho publicaciones, pues más fácil le queda para reconocer y darle reconocimiento de que usted como institución formadora de maestros puede seguir formando maestros y le podemos dar el visto bueno para que siga formando maestros. Segundo, los maestros han descubierto que la investigación que se hace en las maestrías y en los doctorados para poderse acreditar y que se llama pues investigación de punta, diríamos, pues le ha servido para pues moverse en el escalafón y tener una cantidad de cosas importantes que el escalafón docente del 278 les posibilita. Pero ahí viene una pregunta muy importante, porque es lo que yo encuentro en mi institución. A mi institución, en mi institución llegan por la plataforma Maestro, que es la forma como tienen para escoger a los mejores maestros del país, los que tienen maestría y doctorado, y esos maestros de maestría y doctorado, cuando llegan a mi institución, ya se olvidan de lo que produjeron, ya se olvidan de mover perspectivas investigativas en la institución, y toca decirle, profe, pues si usted viene con esa experiencia investigativa, venga a ver cómo podemos aquí trabajar para que eso no se pierda, pues porque sobre todo cuando usted viene financiado con recursos públicos, pues es importante que usted lo siga haciendo, porque no se puede quedar fundamentalmente en una razón de acreditarse para moverse en el escalafón. Ese es un asunto que está haciendo. Entonces, por ejemplo, mi normal se está llenando, y creo que muchas instituciones educativas se están llenando de magíster y de doctores, pues que tampoco tienen escenario para seguir produciendo conocimiento, diríamos así, ya no sería saber sino conocimiento, pues porque a ellos cuando los titularon en esos campos de maestría y doctorado, pues los titularon porque produjeron una investigación para generar conocimiento en el campo que ellos decidieron conocer, o en la línea de investigación que la universidad determinó que usted lo vinculábamos con el doctor acompañante para que usted produjera ese conocimiento que es reconocido y tiene un carácter universal. Ese es un asunto que yo comparto de lo que está pasando en las instituciones que formamos maestros al respecto de eso. Entonces tenemos maestros que pues están reconociendo y los movemos a través de las redes con las que están conectadas en el país, redes de lenguaje, redes de matemáticas, redes Colpi, redes de maestros para la paz, en asumirse como productores de saber a través de sus escritos, a través de sus publicaciones, a través de sus encuentros con demás maestros, y otros maestros que en el campo de la maestría, en el campo del doctorado, pues produjeron conocimiento, se lo validaron, les acreditaron, y pues ahora están diciéndole al país, oye, no, bueno, ¿qué hacemos con esto que ya tenemos acreditación porque no sabemos cómo movernos, ¿sí? O cómo movernos dentro de las instituciones educativas. Eso es lo que yo puedo compartir de lo que en la realidad está pasando en las instituciones que formamos maestros, que son las escuelas normales. Tengo una pregunta muy cortita, porque para ti, Juanjo. Esos doctorados y magísteres que tienes en la institución, ¿son buenos para enseñar o no? Tienen dificultades para enseñar. Coloco un ejemplo. Hay un maestro que llegó con doctorado, ¿sí? De por sí, los maestros que tienen doctorado están en la educación media y la secundaria. ¿Ya? Sí, claro. Esos maestros, pues ya la relación, sobre todo la relación con los chicos, no es una relación armónica, porque tienen fuerza en la relación con el conocimiento, y lo que les interesa fundamentalmente es el conocimiento disciplinar, ¿sí? A pesar de que hayan hecho el doctorado en educación. En educación el doctorado tiene líneas mucho más amplias que las líneas disciplinares. Pero, por ejemplo, tengo magíster que han hecho maestría con la Universidad Nacional, y su maestría es en educación con énfasis en la enseñanza de las ciencias naturales. Pero hago eso duro de roer para que ellos hagan sus transformaciones con sus chicos en la enseñanza de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces no es fácil. Entonces una pregunta que yo me hago es, con toda esta cantidad de maestrías y doctorados, ¿en qué mejora la enseñanza de ese sujeto maestro en relación con los niños y con las niñas que son sujetos? Entonces creo que hay una relación importante, y es lo que plantea Araceli desde mucho tiempo, y es que la relación pedagógica no es una relación con los sujetos, sino también es con los saberes
y una relación con el conocimiento. Entonces, en esa tríada, ¿cómo se mueve el maestro? ¿Cómo se mueve el sujeto maestro para entender esa tríada y no ponerle cuidado solamente a una? Que es, por ejemplo, la relación con el conocimiento que él pues tiene que didactizar para ponerlo en manos de los estudiantes, ¿sí? O cómo esa relación con el conocimiento disciplinar pues lo reconoce como una relación con el saber para poder dar razón de cómo es esa relación con el saber y poderla explicar y poderla compartir con los demás maestros, sobre todo, por ejemplo, de la enseñanza, ¿sí? Entonces, cómo yo estoy enseñando matemáticas, incluso he encontrado maestros que están haciendo tesis de doctorado en asuntos de cómo enseñar a cómo verificar que los niños están trabajando en tercero de primaria. Y digo, pues, mucha, pues esa tesis yo la conocí como una tesis de maestría, porque una tesis de doctorado, pues tendría que ser algo mejor de lo que desarrolló NED, por ejemplo, ¿sí? O lo que desarrolló toda esta gente al respecto para encontrar unas pistas distintas, ¿no? Pues porque es producir algo nuevo, ¿sí? Pero esas preguntas me parece que se quedan muy cortas para lo que realmente es un nivel doctoral, digo yo, pues porque yo no soy doctor, tengo apenas la maestría, y digo apenas porque esto me ha sido suficiente para poderme mover, pero el día que yo haga un doctorado, pues es porque tengo que generar transformaciones en mí y en la práctica pedagógica mía y de muchos maestros para poder incidir, pero si ya la hago para ascender en el escalafón, eso pues termino perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces realmente eso es lo que está pasando en los contextos. Sé de doctorados muy importantes a los que yo tengo que reconocer porque han generado comprensión de las formas de existir de las escuelas normales. Por ejemplo, creo la tesis doctoral de la profesora Gloria, a mí me ha servido, a mi normal le ha servido enormemente porque nos ha generado una comprensión de todo lo que son las escuelas normales en América Latina y en el mundo y lo que pueden seguir siendo las escuelas normales, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Y eso se vuelven unos elementos claves de conocimiento, ya no es solamente de saber, sino creo es en términos de conocimiento alrededor de un asunto clave, que es el asunto de las escuelas normales en Colombia, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones, ¿sí? Son cuestiones importantísimas. Entonces, ahí está eso que es lo que, o sea, una cuestión es puede locubrar, decir lo que plantea Stenhouse, pero otra cuestión es el esfuerzo que yo tengo que hacer para poder concretar eso en mi escuela normal. Algo que se ha vuelto así como importante es, ¿usted hace investigación? Ah, sí, bueno, entonces venga para acá. ¿Usted hace investigación? No, entonces hágase para allá. Entonces se constituye en un asunto excluyente, ¿sí? En un asunto excluyente donde el maestro que no hace investigación no se reconoce como maestro. O sea, para que usted sea maestro, tiene que hacer investigación y eso me parece supremamente crítico, ¿sí? Porque realmente, pues no creo que significaría que todos los maestros están obligados a hacer investigación, ¿sí? Yo creo que todos los maestros están invitados a hacer investigación, todos los maestros están invitados a escribir sus experiencias. Incluso no me atrevo a decir todos los maestros están obligados a escribir sus experiencias, no me atrevo a decir que todos los maestros están obligados a reflexionar sus experiencias, porque pues hay maestros que dicen, no, pues ¿yo cómo le hago? ¿A qué hora le hago? ¿Cómo le hago? Yo, rector, permítame solamente que revise lo que hago. Yo cada año voy mejorando, si usted me permite trabajar 5 años con primero y primaria enseñando a leer y escribir, y me voy dando cuenta que voy mejorando y ya no voy haciendo las cosas como lo hacía hace 5 años, ¿sí? Esas son cuestiones que yo voy encontrando y que me parece clave para una institución que forma maestros, ¿sí? A eso, ¿tú por qué sigues enseñando a leer y escribir así de esa manera? ¿No? ¿Usted cree que esa es una manera como hay que improntar en los niños esa forma de leer y escribir para que después se le enseñen? No, rector, ya estoy mirando otras alternativas porque estoy encontrándome con eso. Por consiguiente, pues el maestro no puede estar desarropado de las teorías y los conceptos que deben orientar su práctica, ¿sí? Y entre más arropamiento esté, mucho mejor siempre y cuando eche mano de ellas para poder reflexionar y ser productor de saber. Y si no, pues termina repitiendo, que es últimamente lo que nos ha pasado en la academia, repitiendo fuentes, repitiendo referencias, pero en la práctica sin poderlas concretizar y llevarlos a cabo. Eso es lo que encuentro. Lucho. Sí. O sea, primero es que me hizo mucho sentido esta distinción que le pasaste a la rápida, pero que claro, es bien central y bueno, yo te sigo justamente por este tema, digamos, o sea, que empecé a leer tus cosas hace años atrás, bueno, acá hay un cuento que me hace sentido para las cosas que uno vivía y hacía más de una década atrás, a esta altura ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que para mí ha sido como inevitable y muy sugerente y muy sugestivo vincularme con el mundo de las artes, ¿ya? Porque creo que coincidiendo con lo que tú dices, ¿no? Que esto es
que tiene que ver con un vínculo entre práctica y reflexión y que eso da origen a un saber. Claro, uno empieza a hacer como un poquito la historia como te gusta hacer también. Claro, las profesiones y las artes tienen en común el oficio. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, si uno dice, bueno, si eso es así, el oficio tiene una capacidad de indagar, de desbrozar, de abrir cosas que efectivamente cuando tú haces el distanciamiento de la operación de conocimiento, como tú lo señalas, efectivamente no se ven, no resultan visibles para el investigador clásico, académico, contemporáneo, muy formado en las ciencias sociales también, por cierto, en las ciencias sociales digo como método de investigación estándar, ¿ya? Entendiendo que hay muchas variantes en eso, pero esta idea del diseño cuasi experimental, ya pongámoslo en esos términos. Un conjunto de cuestionarios, una escuela que es grupo control, otra de intervención, en fin, aplico unas entrevistas, hago análisis de contenido, en fin. Todo eso va produciendo sucesivamente un proceso como de distanciamiento que te permite ver otras cosas que el práctico no ve, ojo, ¿no? O sea que la visión de conjunto no es tan visible, digamos, o panorámica no es tan visible cuando tú estás en un cierto circuito, digamos, del hacer, ¿verdad? Ahora, yo te veía en la oficina del Ministerio de Educación, te lo dije alguna vez, visitando a la Marinés Noguera. Yo en ese tiempo estaba trabajando con las redes pedagógicas locales, ¿verdad? Y con aciertos y errores, digamos, tenía esto y que surgió además de los mismos profes de juntarse para pensarse, ¿no? Y para ver cómo resolver cuestiones, en fin. Y en eso, claro, para mí fue una experiencia muy fascinante y muy potente, pero teníamos también problemas o preguntas más bien que tienen que ver con la circulación del saber. ¿Qué es ese? ¿Da? Porque la relación maestro-estudiante, maestro-aprendiz, para ser más correcto todavía en la lógica del oficio, ¿da? Implica un alcance pequeño, digamos, o sea, los que están detrás mío, y aquí vuelvo a las artes escénicas, trabajando el año pasado con algunas personas de esa área, las escuelas de danza, ¿da? Son escuelas, ¿da? O sea, marcan una tendencia, un modo de entender la danza. O sea, no es lo mismo irse a la Espiral en Chile, con la Joan Turner, digamos, que irse a la Chile. No. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Da? Tú vas a una escuela, o sea, un modo de entender las cosas, ¿da? Producido desde el oficio, de esta relación entre práctica y reflexión. Así es. ¿Sí? Y es muy bonito. La gente, yo he conocido a hartas personas como de ese mundillo en distintas cosas, y la carga teórica, la carga conceptual que tienen que desarrollar para dar un paso, digamos, distinto de lo que se viene haciendo, es gigante, ¿verdad? Y es muy exigente, ¿sí? Entonces, claro, yo empiezo a mirar, y ya, indagación de la propia práctica, reflexión, producción de saber, luego circulación, ¿sí? Pero además de eso le tengo que agregar conceptualización, que es lo que nos hace el nexo con estos grandes teóricos de la pedagogía o estos prohombres y mujeres, digamos, que han marcado en la escena del debate pedagógico, ¿ya? Que si uno los mira un poquito hacia atrás también, lo que hacen es producir algo desde la reflexión, desde la práctica. Casi ninguno de ellos es un externo. Uno podría decir, bueno, tiene formación en filosofía, uno, la otra era médico, en fin, distintas características, pero en general practicaron el oficio, ¿no? E incluso con fracasos de por medio, le dio pie a decir, ¿sabes qué? Con este fracaso yo construyo esta reflexión y propongo esto otro. ¿Sí? Ahora, ese circuito, lo que me pasa a mí es que efectivamente es muy difícil hoy día como de reconstituir en la profesión. A propósito de lo que estábamos discutiendo al inicio de hoy día, ¿no? A propósito de evaluaciones docentes y otras cosas del estilo, no hay espacio para eso. El puesto de trabajo, como se lo discutía la Marinés a todo esto en esos años, el puesto de trabajo está configurado para que tú no hagas este ejercicio, ¿no? Y eso hace que cualquier ejercicio de política pública, de esfuerzos que hagamos desde las universidades o desde una escuela normal, desde cualquier lugar,
normalmente terminan fracasando y desfondándose porque no tienen las condiciones materiales de existencia para hacer ese ejercicio de la relación necesaria para producir ese saber. Eso. Sí, totalmente. María T., tú habías pedido la mano, levantado la mano, dale. La verdad que este es un tema de lo de la investigación y el maestro como investigador, particularmente estas 2 semanas, ha coincidido. La Universidad Pedagógica hizo ayer una presentación sobre qué se está investigando, una presentación de la Facultad de Educación, qué se está investigando en la Facultad de Educación. Entonces, me parece muy interesante porque finalmente es qué está produciendo la universidad en términos de investigaciones que tienen que ver con educación, y la profe que presentaba su investigación hacía una categoría en la que aparecían ¿cómo lo llamaremos? A mi modo de ver, unas emergencias de tópicos que seguramente en otros momentos no eran visibles. Entonces también en lo que se investiga en educación se vuelve una cosa de, si bien de contexto, también de los cambios un poco de los que hablaba Jorge sobre cuáles investigaciones están haciendo. Entonces, por ejemplo, figuraban como un volumen grande de investigaciones las que tienen que ver con estudios de género, y otro, los que tienen que ver con estudios sobre diversidad e inclusión, sobre todo, ¿sí? Parecían pocas las que tienen que ver con lo didáctico, por ejemplo, que uno dice, pero lo didáctico, entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, entonces me parece que la investigación en la universidad es un asunto importante al que tampoco, además, le podemos dar suficiente sentido, porque también nos preguntamos cuáles son los alcances de las investigaciones en cada uno de los ciclos propedéuticos, ¿cierto? De los que hablaba también el otro compañero, es decir, en pregrado, ¿qué se espera como resultado de investigación en pregrado? ¿Qué se espera como resultado de una investigación en una especialización? ¿Qué se espera en una maestría? ¿Y qué se espera en doctorado? Entonces, a mí me sorprendía pensar que hasta el nivel de maestría incluso todavía se está pensando que se hace investigación formativa. Entonces uno dice, si todo es investigación formativa, entonces ¿cuáles son realmente los momentos en los que ya estamos haciendo investigación profesional? Sí, eso en términos de la universidad. Ahora, Araceli ahora preguntaba y de pronto afirmaba que la actitud investigativa es como natural al maestro, más bien la actitud indagativa, y yo estoy en completo desacuerdo contigo, pero así diría que no, que más bien los maestros que indagan son la excepción, y que más bien los maestros que pasan de la indagación a la investigación son otro porcentaje también pequeño, pero que en ese camino se van perdiendo sobre el trabajo que era un poco lo que comentaba también Jorge o Jaime, que es ese paso entre el saber y el conocimiento, ¿sí? Porque digamos que yo en todo este tiempo de trabajo que llevo en la escuela, metida en la escuela, o sea, es como si estuvieran los dos, mirando desde los dos ámbitos, en la escuela, pero también en la universidad. Entonces, tiene uno como la posibilidad de ver lo descontextualizada que anda la universidad, porque no tiene ni idea de lo que le pregunta sobre el saber al maestro, pero el maestro también está distanciado de cómo es que se produce conocimiento, y el conocimiento que se ha producido sobre educación, sobre pedagogía, ¿qué me dice sobre mi práctica pedagógica? Eso no se trae después. Entonces, creo que entonces sí, efectivamente, meter la investigación en la escuela tiene que ver con un poco limpiar esa imagen del maestro como un maestro que se acartona en un hacer. Yo estoy en un colegio en el que todavía se trabaja con la cartilla de Coquito y se reproduce infinitamente hasta el cansancio, ¿sí? Y
es con la necesidad, me parece que culturalmente en Colombia hay una necesidad de reconocer ese saber del maestro como un conocimiento. Por eso el interés en este momento tanta empuje que se está teniendo para que las investigaciones del maestro puedan entrar al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque esas investigaciones, si bien se han reconocido, son investigaciones que no tienen el mismo impacto, de las que no se habla, de las que o sea, no sirven para nada. Son como ejercicios de investigación que los maestros hacen en los colegios, pero que no sirven para nada. Entonces, es como una necesidad de reconozcamos que los maestros, además que eso tiene que ver con otro momento de hace unos 10 años, que era reconocer al maestro como un profesional, como un académico, ¿sí? Que también era capaz de producir no solo saber, sino conocimiento. Es que esos son los problemas. Ahí hay un problema grave que creo que tiene que ver también con algo que en su momento se habló, que era lo de la transposición didáctica. Sí, claro. Entonces, nosotros en la escuela, digamos, no vamos a producir conocimiento, y entonces muchas escuelas están diciendo, sí, también, desde, digamos, algunos maestros, yo soy de la línea de tú lo sabes, Araceli, de lo artístico. Entonces, por ejemplo, nosotros desde lo artístico queremos en muchos escenarios distanciarnos de esa pedagogización que se hace de absolutamente todo. Entonces, claro, muchos artistas, por ejemplo, en el contexto museístico, prefieren nombrarte, y yo creo que lo hace también el museo como una manera de no pedagogicemos todo, mediadores. Allá el artista no es un pedagogo y no es un mediador, ¿sí? Que establece una relación entre el espectador, la obra de arte y la experiencia estética de estar en un escenario. Por supuesto. En términos de la investigación, por ejemplo, también desde los maestros y los artistas nos hemos querido distanciar de esas metodologías de investigación que suponen que son abarcadoras y no siempre lo son. Entonces nosotros, por ejemplo, preferimos hablar de la investigación basada en arte, que es toda una propuesta que se está haciendo desde España y que ha venido ganando terreno entre los artistas, los actores, o sea, de todas las áreas artísticas, o la investigación-creación, que tiene que ver con lo que tú mencionabas en tu artículo, Araceli, de ese aprender mientras se está creando. ¿Sí? Pero porque a mi modo de ver, no recuerdo quién es el autor, pero la creatividad no es inherente al ser humano. La creatividad es lo que lo sobrepasa, o sea, es de lo que menos tenemos. O de lo que más nos han coartado, que es otra cosa distinta, o sea, porque yo creo que hay un tema ahí muy poderoso, que es cómo la sociedad, cómo las culturas coartan. Ahora, yo tengo algunos problemas con algunas de las cosas que dijiste, María Teresa. Por ejemplo, yo, como ustedes saben, yo pertenecía al Centro de Investigaciones de la Pedagógica, lo cual yo siempre me he sentido muy honrada con esa historia. Y uno de los problemas que teníamos siempre con la 72, porque nosotros vivíamos en la 46, yo vivía en el altillo de la 46, y tenía de vecino a Renan Silva. Entonces la historia para mí es genial, porque Augusto Franco, que era el rector en esa época, venía desesperado a hablar con nosotros y por favor hagan algo. Pero oigan, ¿cómo que hacemos? O sea, nosotros representamos a la universidad en las reuniones de investigación, así. No, porque la gente de la universidad, los docentes, dicen que ustedes no hacen nada. Ya, no hacemos nada. Okay. ¿Por qué? Porque hay una confusión sobre lo que es la investigación. Primera cosa, la investigación desde que apareció la economía como la gran regla de oro de todo, tiene que producir algo que tenga efecto inmediato. Lo cual es la antítesis de la investigación. La investigación no resuelve problemas. La investigación, con suerte, a veces responde preguntas, pero generalmente lo que hace es hacer más preguntas. Entonces, esta investigación que resuelve problemas no es investigación.
Pero eso era porque todas las investigaciones tenían, había una palabra de estas técnicas ridículas, no era influencia, era cómo se va a diseminar el conocimiento creado, cómo se va a no sé qué, no sé cuánto. Pues hablen con los tipos que saben hacer eso, pero un investigador normalmente no sabe hacer eso. Ninguno de nosotros sabía hacer eso. Yo sabía hacer etnografía, eso sí, parece que lo hice bastante bien, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las cosas que para mí era bien importante eran las reuniones que teníamos con los maestros una vez que se escribían los borradores de los informes de los proyectos de investigación, ¿sí? Las discusiones que teníamos con los maestros que habían participado activamente en eso, ¿sí? Que habían sido entrevistados, que habían sido observados, que todo. Entonces, ellos revisaban mis escritos, los escritos nuestros en realidad. Entonces, eso... Pero eso no resolvía el problema de la escuela, ¿sí? Ni resolvió el Tunja, ni resolvieron las escuelas donde estuvimos con el contexto de escuela y comunidad. Porque la investigación social no resuelve problemas. La investigación en educación no resuelve problemas. Los crea. Para decirlo así duramente. Como todas las investigaciones, cuando uno lee un mamotreto de trabajo de investigación, al final lo que hay son preguntas. ¿Para dónde seguimos? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué no pasó esto otro? ¿Y por qué no pasó esto otro? ¿Sí? Yo misma, cuando escribí mi tesis doctoral, puse una pregunta al final. Busquemos otro ejemplo de lector colectivo que podría ser la Royal Society, por ejemplo. Pero hay que meterse adentro a ver si es posible eso para confrontar el concepto de lector colectivo. Pero eso simplemente eso es a lo que yo llamo crear conocimiento. Producir conocimiento. Porque el conocimiento no resuelve nada. Los saberes sí. Los saberes se meten en la cotidianeidad. Los saberes emergen de la cotidianeidad. Y eso hace una diferencia abismal. Y cuando tú hablas, María Teresa, y a mí me importa mucho el término que usaste, porque es duro, pero es lo que hay que decir de lo que pasa en Colombia. Este cuento de que todo se pedagogiza, que a mí me tiene hasta la corona, viene del hecho de creer que la pedagogía es la disciplina fundante de la enseñanza, cosa que no es. Que la pedagogía es la disciplina fundante de la formación docente, que no es. La pedagogía es una disciplina del conocimiento que se ocupa de otras cosas. Pero no es la disciplina fundante. Y eso es algo que está metido en la Ley General de Educación de Colombia. Y están los decretos y todo. Es que eso no es así. O sea, la enseñanza, igual que me digan que es lo mismo que decir que la anatomía es la disciplina fundante de los médicos. No es. La enseñanza no tiene una disciplina fundante, tiene un conjunto de disciplinas que aporta a un oficio. Pero no hay disciplina fundante. Y ese es uno de los temas pesados que pasan en Colombia hoy. ¿Sí? Entonces, todo, como tú bien dices, se pedagogiza. Porque el maestro tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y eso se llama práctica pedagógica. No, no se llama práctica pedagógica. O sea, el tema fundamental es entender de una vez por todas que lo que nos diferencia a los maestros, a la gente como yo, formada en una escuela normal, del resto de las profesiones, es que yo aprendí a enseñar. Me enseñaron a enseñar. Así como a los médicos los enseñan a curar y a los abogados a litigar, a nosotros nos enseñaron a enseñar. Y esa es lo que nos diferencia del resto de las profesiones. Y eso parece que no se entiende. Que ese es el tema. Entonces, cuando se dice pedagogizar, claro, porque la palabra pedagogía a esta altura sirve para casi cualquier cosa. Yo el otro día presenté un listado en el Facebook de todos los adjetivos, pero por suerte me encontré un maravilloso poema de Huidobro, que estoy usando de acápite de un paper que estoy escribiendo sobre los adjetivos, ¿sí? Que dice que los adjetivos cuando están bien, bien, pero si no, matan. Entonces, esos adjetivos están matando a la pedagogía. A la pedagogía como una disciplina del conocimiento.
que es bien compleja como disciplina de conocimiento, que tiene relaciones con otras disciplinas, como todas las disciplinas del mundo. Entonces, esas cosas son súper complicadas. Y yo estoy de acuerdo contigo. A mí, esa cosa de que todo se tiene que volver maestril, yo no le digo pedagogización, yo le digo maestril. No es así. Porque un maestro es un profesional. Un maestro sabe lo que tiene que hacer, porque si no, no puede ser maestro. Y me da mucha pena escucharte que no les importa indagar. ¿Cómo no tienen preguntas los maestros? ¿No se hacen preguntas los maestros? Entonces el error garrafal es cómo formamos a los maestros. Porque si hay un maestro que no se hace preguntas, mi pregunta es, ¿qué hizo la escuela normal? Esa es mi pregunta. Porque un maestro que no se hace preguntas no fue formado para hacerse preguntas. Y si un maestro no se hace preguntas, lo único que hace es repetir lo que le mandan a hacer. Entonces no es maestro. Y esa es mi posición sobre lo que yo soy. Jorge. Tres asunticos. A mí me parece, primero, digamos, esta discusión deja ver nuevamente la necesidad de aclarar para todos los que hablamos de educación y pedagogía, desde dónde estamos hablando de educación y pedagogía. Así es. Primera Porque cuestión. tenemos un universo complejo, complicadísimo, y una polisemia de lenguajes tenaces, y Espantosa. sí, espantosa, y es necesario aclarar esos puntos, esos desde dónde hablamos, para poder generar un diálogo creativo, crítico, constructivo o deconstructivo. Sí, por ¿Cierto? lo que sea. Pero Lo que lleguemos sea. pero que partamos de un universo común. Claro, porque hay como una naturalización de términos que creemos que todos estamos entendiendo lo mismo, lo que la otra está diciendo. Y no. Y no. Y me parece que la comunidad académica, las facultades de educación en eso contribuyen muy poquito. Contribuyen al caos más bien, en general. Sí. Segundo. Al caos semántico. Al caos semántico. Yo creo que hay un punto, yo creo que hay una relación entre saber pedagógico y pedagogía. ¿Cierto? Pero lejano. No, pero un momento. Pero, Araceli, no nos despaches tan rápido. Sí, ¿qué tal? Voy a poner dos ejemplos a ver si ilustro eso rápido. Uno, yo creo que un investigador en pedagogía formularse la pregunta de cuál ha sido la historia del oficio, por ejemplo, de la enseñanza, que es una pregunta válida, y en tanto históricamente da cuenta, obviamente es una pregunta muy complicada, ya lo hemos visto nosotros. Sí, pues. Pero supongamos que responde, construye conocimiento de esa pregunta que va a alimentar eso que llamamos pedagogía. No. Momento, señora. Pero es que la pedagogía no se ocupa de eso. La pedagogía, una parte de lo que se ocupa la pedagogía es de su historia. Momento. Segundo, pero otro grupo de investigadores, por ejemplo, pueden hacerse una pregunta sobre la contribución de las metodologías de enseñanza en ciencias naturales, digamos, y su impacto en la transformación de los aprendizajes de los chicos o las explicaciones o digamos cómo transforman los chicos sus preexplicaciones. Un poco lo que Dino puede hacer, por ejemplo. Responder esa pregunta con los maestros desde sus prácticas produce
desde sus saberes un conocimiento que también enriquece eso que llamamos pedagogía, solo que es desde es otra forma. Pongamos otra palabrita en el medio. ¿Qué es la didáctica? Es que la didáctica es parte de lo que llamamos, para mí, didáctica es parte de lo que llamamos pedagogía. No, es que ese es el problema. Un momento, señora, pero que no se me acelere. Yo voy a salir a defensa de Jorge, ya te advierto. La didáctica es un saber de una práctica concreta de enseñanza, pero que es un saber también, es un saber de pedagógico. Porque igualmente ocurre, mira, te voy a poner el siguiente ejemplo. A ver, ponga ejemplos, porque por ahora los ejemplos no me sirven. No, señora, pues en las escuelas hay proyectos transversales, por ejemplo, proyectos ambientales que son proyectos educativos. Sí. Son, digamos que no obedecen a una disciplina en particular, pero que son actividades educativas sobre las que se puede producir saber pedagógico. En tanto haya esa reflexión, y que en tanto se recontextualicen teóricamente, produce conocimiento pedagógico que enriquece eso que llamamos pedagogía. Pero ¿qué pasa? Ya no es un conocimiento didáctico porque no es la enseñanza de una disciplina en particular, sino que es otro tipo de conocimiento, que diría yo, bueno, metodológico, no sé, ahorita no. Discúlpeme, pero yo voy a interrumpirlo por lo siguiente, porque si no vamos a seguir con los enrollos semánticos. Yo voy a dar mi posición sobre cómo yo defino educación, pedagogía y didáctica. Porque son cosas que yo he pensado y le he dado vuelta a la cabezota mucho. Por ejemplo, y porque además yo me cargo yo misma la polisemia lingüística, me las cargo yo adentro mío, ¿sí? Entonces, la palabra pedagogía, y yo me he limitado y he buscado en muchos lugares justamente los significados en otras lenguas, porque nosotros vivimos de traducciones. Y ese es un tema brutal, porque distorsiona muchas de las argumentaciones que se hacen. Entonces, la palabra pedagogía es distinto su significado en alemán, en inglés y en francés. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando alguien en inglés habla de pedagogy, habla de lo que pasa, lo que hacen los maestros. Por eso ellos no usan la palabra didáctica. Los ingleses no usan la palabra didáctica, no existe en el léxico de ellos. No hay didactics. Ahora, hace como 15 años que empezaron a discutir con los europeos y ahí más o menos se engancharon en la conversación. ¿Sí? La palabra pedagogía en francés, que es de donde el grupo de historia de la práctica pedagógica saca el significado y arma todo el kawinkermo, quiere decir lo que hace el maestro. Los franceses, cuando un presidente habla bien y demás, dice que tiene mucha pedagogía. Lo dice el señor periodista de la radio. Monsieur Lang, il est vraiment un type que connaît la pedagogía. Claro, porque puede transmitir bien, que es lo que hace normalmente un maestro, para ellos. Pero la palabra pedagogía en alemán, que es la tradición en la cual yo me formé, quiere decir, como dice Dilthey, teoría del Bildung. Entonces, es una ciencia que produce conocimiento científico sobre el Bildung. Ahora, ¿qué quiere decir Bildung? Es otro lío más o menos pesado porque se traduce al inglés de una manera y al castellano de otra. Y en general, de acuerdo a una de las últimas conferencias que yo escuché en alemán por ahí, el Bildung se hace casi sinónimo de cultura. Y cuando uno lee a Humboldt, es bastante similar a lo que es. O sea, si es la teoría del Bildung, es la teoría del proceso de transmisión cultural. Y que está vinculado a la filosofía, etc. Como buenos alemanes. ¿Sí? Por eso Kant, cuando escribe sobre pedagogía, no escribe sobre cómo se enseña. Escribe sobre los procesos de formación. Lo mismo Hegel.
Y ahí está súper claro qué quiere decir pedagogía, porque ellos se llaman escritos pedagógicos, le llaman los dos. Y de lo que hablan es del Bildung. Eso por un lado. La palabra educación es otro rollo, porque education en inglés es sinónimo de la palabra pedagogía en alemán. Entonces tenemos un lío ahí. Por eso estoy escribiendo el artículo que estoy escribiendo, porque a mí me parece que estas cosas hay que decirlas. ¿Por qué? Porque si uno lee a Bernstein, y en lugar de poner pedagogías visibles y pedagogías invisibles, como está pésimamente traducido al castellano, yo pongo enseñanza visible y enseñanza invisible, es mucho más entendible lo que dice Bernstein. Y cuando se habla de educación, para nosotros, y en eso en el contexto francés es lo mismo, la educación es una institución social que está generada por procesos de necesidad e interés en el desarrollo de los grupos humanos que cada vez que se complejizan necesitan institucionalizar la transmisión, porque ya no va de padres a hijos porque hay una separación muy grande. Entonces, esas cosas que Dewey explica también en los 2 primeros capítulos de Democracia y Educación, ¿sí? Que es cuando nacen los maestros. O sea, los maestros, ¿por qué? Si antes enseñaban los papás y los chicos aprendían al lado, o sea, en la prehistoria, sí, aprendían al lado, cazaban y pescaban con los papás. No, entre medio se complejizó tanto, se produjo la división social del trabajo, etcétera, etcétera, que es necesario un maestro que enseñe el saber acumular, los conocimientos acumulados. Y el último término que me parece muy importante, que es otra disciplina separada, se llama didáctica. Y la didáctica es la teoría de la enseñanza. Alemana, como ella sola, es una joya de alemana. Porque la didáctica viene de Radke, de Comenius, de todos los otros viejos que vimos. Ellos son, y se corona con un tipo absolutamente brillante en el siglo XX que se llama Klafki. Klafki explica muy bien. Y la didáctica tiene esa maravilla que es la que vincula el proceso de enseñanza a la epistemología. Y vincula el proceso de enseñanza a algunas corrientes psicológicas, no a todas. Porque la psicología del aprendizaje no es un invento alemán, es un invento gringo. Entonces, todas esas cosas son lo que producen el descalabro semántico que tenemos, porque nadie aclara a pie de página desde qué raíz cultural está hablando cuando habla. Entonces, por ejemplo, en Francia, a raíz de lo que decías tú, María T., de la pedagogización, en Francia la pelea contra Mériès era de los filósofos como Finkeltraut y otros más, que lo llamaban pedagogicistas. Y como insulto. Entonces, todos esos términos, ¿por qué? Porque está metido en el cuento de la enseñanza. Y como Finkeltraut es normalian, o sea, viene de la estratosfera francesa, donde nunca aprendieron a enseñar, pero ellos enseñaban igual. Entonces, esas son las cosas que yo creo que no están claras, que no se dicen claramente. ¿Por qué la gente de historia de la práctica pedagógica, cuando empezó a trabajar con la pedagogía, no dijo, nosotros vamos a entender esto desde el significado francés? Punto. No más, con eso nos hubieran arreglado muchos problemas. ¿Sí? ¿Y por qué alguien del grupo se enojó mucho cuando yo escribí las notas para una reflexión crítica sobre la pedagogía, que eran terriblemente hegelianas, idealistas, alemanas e italianas? Porque para mí la pedagogía es otra cosa distinta que para ellos. La pedagogía para mí es una disciplina del conocimiento que tiene sus procesos de producción de conocimiento, sus preguntas, sus cuerpos teóricos. Entonces, por favor. Sí, pero en ese punto, Araceli, ¿sobre qué versa entonces para ti la pedagogía? Para mí ¿Sobre el proceso de formación humana o sobre las formas de enseñar? Sobre la formación humana. Ya. Sobre la formación cultural.
sobre, Sí. sobre el proceso de transmisión cultural y la apropiación de la cultura, los dos juntos, transmisión y apropiación de la cultura. O sea, de cómo un sujeto se transforma en un sí mismo cultural. Sí. Porque eso es una cosa súper importante, porque el Bildung tiene que ver con poder ser el sí mismo. Exacto. Sí. Entonces, eso es la pedagogía, de eso se ocupa. Por lo tanto, pero ahí viene la pregunta, creo, para desarrollar eso que estás diciendo, que el pedagogo, por lo tanto, el práctico de la pedagogía, el maestro, debe ser un experto, entre comillas, ¿verdad? Un maestro de la formación humana. Entendería. El maestro, espera un segundo, que ahí entramos otra vez en el mismo cuento. Yeah. ¿Por qué? Porque el maestro no es el dueño de la pedagogía. No, de acuerdo. Pero Eso es en la sociedad francesa, pero en el mundo, en mi mundo no. En mi mundo, pedagogía puede desarrollar cualquier persona que se ponga y se siente a pensar o a investigar sobre la transmisión y la apropiación de la cultura. ya, es que claro, que tú estás diferenciando entre el mundo de la conceptualización de lo pedagógico respecto de la acción de lo pedagógico. ¿Sí? La acción de la pedagógico, puedo llamarla acción de la pedagógico, puedo llamarlo acción didáctica. Claro, sí, eventualmente. Porque lo que hacen los maestros parte, sí. no, es una parte fundamental. Porque eso es lo que nosotros aprendemos los maestros en las escuelas de normales, a enseñar. Sí, lo que pasa es que ahí Araceli, podemos decirle a Jaime que apague su micrófono, que hace rato. Sí. Hay mucho ruido. Ya lo muteé. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. El problema es el siguiente. Pero espérate, Araceli, que antes de que continúe, porque está súper interesante. A mí este tema lo estaba esperando que apareciera, digamos, porque, y seguramente va a haber que seguirlo conversando, pero a ver, lo que pasa es que cuando tú dices un maestro de la enseñanza, ¿ya? Estoy tomando el carril de producir aprendizajes en torno a esta idea de la apropiación de la cultura, entendido como asignaturas escolares en su versión contemporánea, sí, mal hecha, con todo lo criticable que se sea, pero esa apropiación de la cultura de la comunidad en la que vives. Ok. Pero ahí no está, o sea, deberías agregar a eso el tema de la formación del sujeto, en esa lógica de la Bildung, es decir, ese es el proceso de formación. Que es la education británica. La educación gringa. Claro, producir un sujeto educado en su cultura, no solamente en el código de lo disciplinario, académico, sino que en las formas de vivir de tu cultura. Exacto. Por eso se llama un proceso de formación. Lo que pasa es que lo que te quiero decir simplemente apuntar, o al menos a mí siempre me produce ruido, de que cuando decimos enseñanza, terminamos psicologizando la noción de enseñanza, afincándola solamente al aprendizaje de contenidos, entre comillas. Exactamente. Y yo creo que ahí es donde quedamos cortos normalmente, y no integramos las dos dimensiones. Es que ese es el tema importante para mí del cuento. Porque para mí, o sea, tratando de poder poner en castellano una cuestión que no está escrita en castellano, ¿sí? Para mí, cuando Dilthey dice, o sea, Luzuriaga dice que Dilthey dice, porque es así la cosa, ¿sí? Que la pedagogía es la teoría de la formación, ¿sí? Yo le agrego, en la teoría de la formación, porque es el proceso por el cual un sujeto se transforma en su sí mismo a través de la apropiación de su cultura. Es que eso es la formación. Porque eso significa que el personaje va a aprender valores, costumbres, o sea, toda una cantidad de cosas que además pasan por la escuela también. Porque la escuela es un espacio donde eso se da, pero eso no lo explica la pedagogía. La pedagogía puede hacer estudios, pero no, o sea, a mí esa cosa siempre me preocupó mucho, porque nunca, por ejemplo,
o sea, para darles un ejemplo que para mí es bien importante, o sea, mi profe de pedagogía en mis institutos normales del Uruguay nunca, jamás me habló de enseñanza. Nunca. Hablaba de formación. Y por eso terminamos leyendo en los años 60 a Adorno y a Horkheimer, ¿sí? Claro, porque en el curso de pedagogía. Necesitas conversar y entender la condición humana de tu tiempo. Exactamente. Exactamente. Entonces, Herbert, todo estaba muy bien, pero ni pasos de lección, nada de eso. Los escritos de pedagogía, donde habla del ser humano, de la formación, de todo el cuento. Sí. Pestalozzi, idem. Jamás lecciones de objetos, nunca, sino su concepción sobre el hombre, Kant, Hegel, todos esos tipos yo me los tuve que mamar leyendo en el curso de pedagogía. ¿No? Y en mi curso de didáctica, la historia empezaba con Ranke. ¿Qué pasa con este concepto que yo siempre lo he visto como medio perdido en el tiempo de antropología pedagógica? ¿Se trataría de eso? Ay, señor, ese es un tema pesado. Mire, yo tengo por aquí, se lo puedo mostrar porque a mí me parece fascinante. La vieja Montessori escribió un libro de antropología pedagógica. ¿Sabe qué tiene adentro? El desarrollo biológico de los niños. Ah, ya se fue por eso. Se fue por otro lado, claro. Ahí. Entonces, y a mí me parece fascinante. Cuando yo oigo hablar de antropología pedagógica, la primera imagen que yo tengo es el de la vieja Montessori y su libro sobre el desarrollo de los niños. O sea. Claro, pero yo pensaba esta antropología pedagógica más vinculada como a la idea de la filosofía de la educación, ¿no? O sea, es que es la filosofía de la educación en realidad. Claro. Va mucho más para allá. Lo que pasa es que es muy importante establecer la distinción que hacen los alemanes entre filosofía de la educación y pedagogía. Sí, claro. No, de acuerdo. Pero eso es lo que... Sí, dale, sí. Jorge. Yo creo que me aproximo a ese concepto de la pedagogía como teoría de la educación. ¿Sí? De la formación. De la formación, sí. Solo que hay cositas que me hacen ruido. Uno. A mí también, así que échele nomás. Darle el adjetivo de ciencia o disciplina. ¿Sí? A mí me causa ruido por lo que implica la discusión sobre qué entendemos por ciencia, qué entendemos por disciplina. Dos, digamos, como el proceso de mediación, circunscribirlo al concepto de didáctica, como único saber que da cuenta de ese proceso de mediación, de ese proceso de transmisión cultural. Digamos, porque creo que si la didáctica responde a la enseñanza, en ese proceso de mediación ocurren muchos otros mecanismos, sí, claro, dispositivos y prácticas que también tienen que tener un lugar reflexivo, digamos, sobre cómo ocurre, por qué ocurre, para qué ocurre y qué significado se le da a esos procesos de mediación. ¿Sí? Miren todo lo que tenemos que investigar, profesor Ramírez. Ahí empieza a preguntar y empieza a pensar cómo arma proyectos de investigación, porque de eso se trata, exactamente de eso. Mire, cuando yo escribí las notas para una reflexión crítica sobre la pedagogía, mi única ambición es que la gente entendiera que eso era una puerta donde había que meterse a investigar. Y cuando yo digo que la relación pedagógica es una relación que tiene un sujeto complejo y un objeto complejo, que no es menor, y que ese objeto complejo tiene que ver
con el saber científico, y en eso yo era muy gramsciana en esa época, que creo que sigo siendo, ¿sí? Entre el saber científico y el saber de sentido común, que a mí es una expresión que lamentablemente la gente no usa, y para mí es muy importante, porque ahora se llaman saberes originarios, saberes no sé qué, saberes no sé cuántos, ¿no? ¿Sí? El maestro Gramsci a todo eso le llamaba saberes de sentido común y folclore, lo cual es otro elemento bien importante en complejo. esta Ocupar ese término. Claro, pero resulta Sí. que cuando tú empezás a desgranar los significados que Gramsci le pone a eso, te encontrás con cosas que hoy en día tienen valor también, de las cosas que dijo, ¿sí? Y que el sujeto es una relación también entre el enseñar y el apropiarse, entre el que enseña y el que se apropia. Entonces ahí hay un cuento súper fuerte. Sí. Jorge decía recién sobre el tema de qué es esto de la pedagogía en términos de ciencia, disciplina, ¿no? Ah, sí, eso es bien importante también. Sí, y esto es una lista que va para varios temas, digamos, más o menos largos, pero en principio, y creo que lo dije hace unas reuniones atrás, para mí la pedagogía está asentada más en el ámbito de las humanidades que de las ciencias sociales desde ese punto de vista, por todo lo que hemos conversado en este Por rato. supuesto, sí, claro. ¿Ya? Por lo tanto, mal podríamos llamar la ciencia en ese ámbito de distinciones, porque las humanidades se entienden a sí mismas más como disciplinas. Exactamente. ¿Sí? Y por tanto les da la libertad de tener un modo reflexivo, indagativo, especulativo, inferencial, de acceder no necesariamente a la realidad, como tú lo planteaste hace un rato atrás, ¿no? Sino que a la comprensión, muy en la clave Dilthey, ¿no? Más claro. A la comprensión de la cultura y de la vida social. Y el texto de Dilthey sobre el sistema de pedagogía es un texto que hay que leer. Estaría bueno. Yo tengo por ahí una traducción donde hace esta distinción entre ciencias de la vida, creo, y ciencia del espíritu. La ciencia del espíritu. El espíritu y la naturaleza. Exactamente. Ese es un texto bien importante. Es muy bonito ese texto. Sí. Y el texto de, no sé qué, del sistema de pedagogía, que también eso es la traducción de Luzuriaga. Claro, pero en esa lógica de ciencias del espíritu, la pedagogía está en esa tradición. Por supuesto, ahí misma está. Y no en la deriva, y vuelvo a recalcar, y no en la deriva social de ciencia social. No, es una ciencia del espíritu. Exacto. Lo que llaman los franceses una ciencia humana. Exacto, totalmente. ¿Sí? Y por ejemplo, y para aclarar una cosa que salió por ahí y que lo voy a decir, cuando los franceses se meten en el cuento de la transposición didáctica, que no sé quién fue quien mencionó, creo que tú, Mariate, no sé, alguno de ustedes habló de la transposición didáctica. El tema de la transposición didáctica les aparece a los franceses porque ellos nunca hablaron de didáctica tampoco. Pero resulta que a fines de los años 60, inicios de los años 70, que es cuando estos tipos empiezan a salir con esos argumentos, tienen un problema súper serio. Y el problema serio se llama el imperio contraataca. Y el imperio contraataca quiere decir que la gente de África del Norte y de todo lo que era el imperio francés, que no sé, creo que está pintado de color amarillo en el mapa de África antes de la guerra de liberación, ¿sí? Llega a Francia. Y esta cosa que inventó Jules Ferry para decir que ellos habían ido a colonizar para distribuir la cultura, la no sé qué, francesa y demás, los tipos que llegaron a Francia con un pasaporte francés y hablando francés, no traían la misma escuela primaria que tenían los franceses metropolitanos. Y entonces los promedios del BAC, del bachillerato francés, que es obligatorio, ¿sí? Que son 2 años de pruebas, un año francés y otros años, todo esto un rollo más o menos, todos por escrito, además, porque en francés todo se escribe, ¿sí? En Francia todo se escribe, no te hacen tus escritas. Se les bajaron así, ¡shum!, en picada, y en matemática fue una catástrofe. ¿Por qué? Porque no venían con las matemáticas que traían los otros. Entonces, esto se resuelve con la didáctica, porque hay que aprender a enseñar matemáticas. Se les cayó la teja que los profesores del liceo tenían que enseñar matemáticas.
Y ahí apareció el maestro Chevalar y todo su combo para decirles cómo se hacía. Desde la matemática. Desde la matemática, pero eso no es válido para otras cosas. O sea, entonces, esa cosa como de costumbre cruza el Atlántico y se transforma en cualquier vaina. Y no, porque eso está hecho para las matemáticas. Y es súper interesante como propuesta, si yo no tengo todo lo contrario, o sea, me parece súper entretenido leerlo. Pero a mí me fascina la historia, porque el problema es ese. El problema es que tuvieron que enseñarle a los profes de matemáticas a enseñar matemáticas. Y ahí levantaron otra vez los promedios del BAC. Entonces, ese cuento es muy fuerte. Claro, porque, perdona, porque aquí se interpretó fue como que el conocimiento que se producía a nivel científico se hacía la transposición a la escuela, pero que la escuela no podía producir conocimiento científico. Claro, es que no. Es que es muy entretenido ese cuento. Yo encontré maravillosa la historia, porque además realmente es una preocupación por el sistema educativo en realidad. O sea, me parece genial que los matemáticos de, ¿cómo se llama? La escuela famosa que tienen, que es muy famosa y que tiene montañas de premios de genios matemáticos, ¿sí? Que es una escuela normal superior, por supuesto, pero donde a nadie le enseñan a enseñar. Le enseñan ecuaciones nomás, de geometría, de todo, pero ecuaciones. Entonces, eso es la historia de la transposición didáctica del señor Chevalar. La petite histoire. Entonces yo creo que ahí hay temas bien importantes. Creo que esta es una conversación que da para bastante más. Yo voy a seguir escribiendo mi papelito con el acápite de Huidobro sobre los adjetivos. Porque además la colección de adjetivos es maravillosa. O sea. Puede ser infinita, te digo. Infinita, o sea, ahora me agregaron una que se llama Pedagogía de la Indignación. O sea, entonces... Te cuento otra, Pedagogías Silvestres. Ah, sí, ya también la encontré por ahí. O sea. El Stanislao Antelo en Argentina. Claro, pedagogía del aburrido. Imagínense, sí. O sea, por favor. Sí. Ya. Entonces, bueno, siendo las 10:30 de la noche chilena, lo cual es una hora responsable para retirarse, o sea, 22, te digo que a mí se me pasó volando la sí, a mí, no sé los demás, pero a mí también, o sea, Juan José, nos vemos el jueves de la semana entrante contigo en las normales, ¿verdad? Sí, señora, sí. Okay, sí. Convocamos entonces a hacer favor y hacer la convocatoria de su Zoom. Sí, pero usted me avisa a qué hora va a ser. ¿Sí? Para que yo haga la convocatoria. ¿De acuerdo? A las 6:30, dejémosla a esa hora. Ah, dejémoslo a esa hora, perfecto. Sí. Entonces, estuvo muy entretenida esta reunión, chicos. Lamento sí, que no hayan estado ni Saldarriaga ni sí, habría estado interesante ahí. Claro. Ni el Rafa, porque la pelea hubiera sido mucho más pesada. Oye, solamente hago una nota al pie de la sesión de hoy día, que Stenhouse, si bien estuvo, no fue ni siquiera aludido el pobre en todo esto. Es cierto. Pero ¿sabe qué? Yo creo que es un tipo que hay que leer. Sí, o sea, yo lo estuve leyendo hoy día en la mañana y un poco en la tarde, y es sorprendente en verdad la lucidez, digamos, de él para plantear varios temas, o sea... Sí, no, es impresionante. Además, un tipo para mí siempre ha sido un referente, pero como que ahora como que me ayuda a actualizarlo mucho, la verdad. Claro, y además que son textos de fines de los 70. Sí, claro. Sí. Y empezó, el primer texto sobre educación y cultura está publicado en el 67. Entonces, es un tipo súper, y además fue el tipo que hizo el proyecto de humanidades para Inglaterra. Sí. Entonces, es un tipo que realmente hay que leerlo. ¿Sí? La idea del maestro como artista es... Claro. Muy importante. Entonces, hay que mirarlo. Entonces, veamos, yo creo que sigamos con la conversación, voy a ver qué otros cuentos encuentro por ahí sobre el cuento. Y... O sea, nos metimos en el debate epistemológico con esta sesión, así como de lleno. Sí.
Entrada, sí. Es que esa es una relación súper fuerte que no se toca mucho. Porque se toca la parte de psicología con los aprendizajes y yo qué sé, que también es invención gringa, ¿sí? Pero a pesar que le echan la culpa al pobre Pestalozzi de haber introducido y a Herman de haber introducido la pero psicología. estamos hablando de la otra psicología, pues pero estamos hablando de la otra la psicología experimental anglosajona. Claro, pero el que la introduce es Dewey. Pero de frentón, en un texto que se llama La escuela de hoy. Entonces, yo creo que vamos a ir metiéndonos en los señores de fines del 19, inicios del 20, porque creo que hay mucha tela para cortar ahí. A mí me gustaría mucho que viéramos, porque yo considero que es un texto que nadie ha leído y todo el mundo habla de eso, que es el texto originario de Kirkpatrick que yo tengo sobre el método de proyectos. Qué bueno. Sí. Ese es un texto espectacular. Y claro que está en inglés nomás. Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo y voy a ver si le pego una traducción. Pero son muchas páginas porque es un texto publicado por el Teachers College que él dirigía. Entonces, pero ese método de proyectos, porque hay dos patas de ese método de proyectos que es súper interesante, es lo que propone Kirkpatrick y después lo que hace después la Susan Parkhurst con el plan Dalton, o sea que también es proyectos, pero mirado de otra manera. Entonces yo creo que son unos textos que hay que echar, y tenemos que echarle la mano al maestro Dewey, o sea, no se salva nadie de esa cuestión. Sí, sí. Yo creo que podríamos retomar el cuento de la pedagogía y la educación, que me parecen unos cuentos bien importantes, para después meternos de frentón en la didáctica. Yo les paso cuáles son como los capítulos de democracia y educación donde uno se puede meter para meterse de frentón en esa cuestión. Porque ahí es donde uno puede sacar las distinciones. Y lo otro es el Dilthey. O sea, dejemos a Dewey y a Dilthey para la próxima sesión. ¿Les parece? Bueno. A tener dos vertientes de pensamiento distintas, o sea, para seguir con el caos semántico. Buenísimo. Porque si no, no tiene mucho sentido esta cuestión. ¿Ya? Bueno, que tengan buena noche. Un gusto verlos. Muy bien. Gracias. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Que descansen. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias, doctora Araceli. Qué rico. Hola, Janet. Nos hablamos mañana, sí, porque ahora estoy muy cansada. Yo lo sé. Cuídese. Buena noche. Buenas noches.